Esta mañana nos disponemos a compartir la palabra bajo el tema Toda escogencia trae consecuencias. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Hermano, ábrase ahí Mateo en el capítulo 11 a partir del verso de los versos que vamos a estar trabajando del 20 al 30. Mateo, capítulo 11, versos del 20 al 30, bajo el título Toda escogencia trae consecuencias. Hermanos, si nosotros vemos solamente en este título, escoger para nosotros los seres humanos es algo que está implícito, que es parte de cómo Dios nos hizo. Escoger es algo que siempre el ser humano ha hecho. La escogencia siempre ha sido algo con lo que nosotros y todos los seres humanos hemos nacido. Se escoge lo que se come, se escoge lo que me gusta, se escogen tantas cosas en la vida y desde nuestra niñez vivimos escogiendo. Siempre estamos escogiendo. Hay una particularidad en medio de todo esto para nosotros los que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, y implica este libre albedrío que se nos fue dado. Dentro del libre albedrío, hermanos, nosotros en esa parte de la escogencia que es natural, ahora viene la parte también espiritual que tiene que ser tomada en cuenta. Por supuesto, muy tomada en cuenta. Entonces, esta mañana vamos a descubrir las Escrituras con respecto a lo que Dios quiere trabajar con nosotros con respecto a la escogencia. Recuerden, naturalmente cada ser humano tiene la posibilidad de escoger. Igualmente a nosotros, los que hemos nacido del Espíritu, los hijos de Dios, tenemos también ese libre albedrío. Como el mundo tiene ese libre albedrío, aunque en el mundo hay que hacer la gran diferencia, porque el mundo no puede escoger por lo que no ha sido libertado. Hay personas que no tienen a Cristo, no pueden ser libres. Ellos escogen por el pecado, nunca pueden escoger por otra cosa. La escogencia en la parte espiritual solo puede hacerse a través de aquellos de los que hemos nacido de nuevo, porque el Señor nos hizo libres. Y solamente el que es libre puede escoger. Por eso este mensaje es para nosotros. Por eso este mensaje es para la iglesia. Por eso este mensaje en esta mañana es una palabra de Dios para usted y para mí, si usted quiere tomarla. Hermanos, nosotros tenemos que tener memoria de muchas cosas con respecto a la escogencia en la parte espiritual. Recuerden ustedes que el Señor había escogido a Israel como su pueblo. Y es el profeta Oseas el que les hace un recordatorio profundo y fuerte al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel como pueblo de Dios sí tenía la posibilidad de escoger, pues se le había instruido de parte de Dios qué era lo que les convenía hacer a ellos. Oseas en el capítulo 8 y verso 14, hermanos, les dice una palabra que es fuerte y les dice: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, en la cual consumirá sus palacios. El profeta Oseas les dice: ustedes olvidó pues Israel a su hacedor, y lo que hizo fue edificar templos, y lo que hizo fue Judá multiplicar ciudades. Hoy nosotros ante la eventualidad vemos, hermanos, situaciones que uno dice: Señor, ¿qué estás trabajando con nosotros? Hoy ya muchas de las cosas ya no están. Y aunque permanezcan ahí las grandes formas, las grandes formas de edificios, las grandes cosas, las grandes ciudades, los hombres grandes, los famosos, todo esto, hermanos, hoy pareciera que Dios le ha hecho un gran paréntesis. Parece que el pueblo quizás sí se olvidó del hacedor, y quizás el mundo estaba muy abocado
a muchas otras cosas. Las maravillas del mundo hoy están en soledad. Aquellos edificios y aquellas formas en las que se visitaban porque eran extraordinariamente grandes arquitecturas, hoy están desiertas. Hay un mensaje en todo esto y yo quiero que tal vez nosotros reflexionemos un poco. Quizá, hermanos, en todo esto que está aconteciendo, Dios, por supuesto que tiene el cuidado y por supuesto que Dios también tiene un mensaje. Yo no quiero, y yo lo he dicho en estos domingos atrás, yo no quiero meterme en un tema de poder estar tratando de doblar la escritura, porque me parece que no está bien, esto no agrada al Señor. Tenemos que interpretar las escrituras de forma adecuada, honesta, transparente, sincera, objetiva, en santidad. Y no quiero torcer, no quiero meter un texto fuera de contexto para hacer un pretexto, sino que es que las escrituras deben ser bien trabajadas. Pero no me quiero meter en ese tema, solo lo digo porque creo que la circunstancia hoy nos está anunciando cosas que tenemos que reflexionar y tenemos que ver. Hoy es un tiempo en donde Dios nos dice, toda escogencia trae su consecuencia. A mí me gustaría que nosotros pudiéramos ver, hermanos, que nuestras elecciones traen consecuencias. Sin embargo, quiero también poner como base, como fundamento, algo que es vital y muy importante. Sí, nuestras elecciones traen consecuencias, pero Dios permanece soberano. Pero Dios permanece soberano. Usted puede escoger, cualquier ser humano puede escoger, pero Dios permanece soberano. Y la soberanía de Dios es a la que nosotros necesitamos apuntar. A la soberanía de Dios es a la cual nosotros debemos de buscar cómo someternos. Aleluya. En el nombre de Jesús, hermanos. Sí, usted puede elegir, yo puedo elegir, pero Dios permanece soberano. No hay nada mayor que la soberanía de Dios. A Dios no se le ha pasado nada. Dios no ha llegado nunca tarde. Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo oye, hermanos. De ahí que tenemos que tener entonces el cuidado. Sin embargo, nosotros como criaturas de Dios y como creación de Dios, y nosotros los redimidos del Señor, también en nuestras elecciones, también tenemos que ver las consecuencias que siguen a nuestras elecciones, sin olvidar que Dios permanece soberano. Una de las cosas interesantes, hermanos, es lo que dice este texto. Y vamos a ir a Mateo ya, capítulo 11. Mateo capítulo 11 en el verso 20. Vamos a ir al verso 20, 21 y 22. Ahí en pantalla usted tiene este texto que está en Palabra de Dios para Todos, una versión. Y vamos a leerlo y vamos a ministrarnos sobre esto. Dice, vean lo que dice este texto, hablando de que toda decisión trae consecuencias. Luego, Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. Y a mí me encantaría que usted esta mañana, hermano, subraye donde Él había hecho muchos milagros, la mayoría de milagros. Porque en adelante vamos a estar tocando esto y vamos a reflexionar profundamente en medio de esto. Dice que hizo grandes milagros, dice, porque no cambiaban su vida ni se apartaban del pecado. Jesús comienza a reprender a los pueblos y les dice, ustedes en donde yo he hecho muchos milagros, ustedes no han cambiado y su vida ni se apartaban del pecado. Verso 21, decían, pobre de ti, Corazín. Pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. Se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Pero les digo, en el día de juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Hermanos, qué impresionante es poder escuchar este punto de partida en Mateo capítulo 11,
versos 20 y 22. Y me gustaría empezar diciendo lo siguiente. Hermanos, el poder de Dios para invertir es establecido por la escogencia de sus hijos. El Padre está limitado por la escogencia del Hijo. Hermanos, el poder de Dios para invertir es establecido por la escogencia de sus hijos. El Padre está limitado por la escogencia del Hijo. Una historia que se cuenta y escuché en algún momento habla de un hombre rico que tenía 2 hijos. Y dice que este hombre le pregunta a uno de sus hijos, ¿qué te gustaría hacer? Él le dijo, bueno, a mí me gustaría construir puentes, ser un buen arquitecto. Dice que le pregunta al segundo y el segundo le dice, bueno, a mí lo que me gustaría es vender helados. No es un pecado vender helados. Pero no puedes comparar la decisión del primer hijo con la del segundo. El padre puede ser que le compre un pequeño barril o tal vez una camioneta, ingredientes para los helados. Y esto sería todo, hermanos. El padre está limitado por la escogencia del hijo. ¿Puedes ver esto, hermano? Que tu decisión puede limitar a Dios. ¿Puedes ver que tu decisión puede limitar a Dios? Sí, hermanos, hay decisiones en la vida de nosotros que pueden limitar a Dios. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Él lo que quiere es una generación que llegue a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El gran propósito de Dios para tu vida no es simplemente que seas salvo de ir al infierno. Pero sí Él quiere salvarte con un propósito eterno, hermanos. Recordemos, Dios nos sacó del mundo para meternos en su plan. Dios nos ha metido en su plan desde antes del tiempo. Dios no te sacó del mundo para que usted tuviera muchas cosas. Dios te saca del mundo y me ha sacado del mundo a mí para meterme en su plan y en su propósito. Él quiere un pueblo. Pero yo podría limitar a nuestro Señor. Vean lo que la palabra a nosotros nos hace el registro. Dice que el Señor vino y de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero hoy, ¿cuántos del mundo y cuántas personas quieren aceptar el mensaje de Dios? Sin embargo, yo dije desde el principio que esta palabra tiene que ser una palabra para la iglesia. Y si usted quiere recibir esta mañana esta palabra es para usted, es para mí. Dios no te sacó del mundo para que usted hiciera cosas de las que usted quiere. No, Dios te sacó del mundo y me sacó del mundo para meternos en su plan. El plan y el propósito de Dios tienen que estar claros para tu vida y para mi vida. Porque si no, entonces, hermanos, yo estoy escogiendo mal. La escogencia que yo debo hacer es la de no limitar al que es ilimitado. Recuerdo este hombre, un hombre, Arthur Burr, él contaba siempre una historia cuando él, hace muchos años, en los años como 30, 40, él predicaba el evangelio. Dice que una vez, yendo él con su caballo y su carreta, se puso al frente de un lugar, de una finca, una casa, para acampar, porque iba de pueblo en pueblo predicando. Y dice que el hombre de esta hacienda le llamó y le dijo, si usted necesita algo, solo venga y yo le puedo dar algo. Yo le puedo dar aquí leche para que usted tome. El hombre tenía muchas vacas. Y dice él que él con su compañero de milicia fue un día y tocó la puerta y le dice, aquí vengo para que usted nos regale leche. Y dice él que él llevaba un vasito y entonces el hombre le dijo, pero ¿por qué usted trae eso? Eso es muy pequeño. Y él le dice, no, pues es que uno no quiere abusar, yo lo que quería solamente es, un poco de leche. Y el hombre le dijo, no, vaya, traiga lo más grande que usted tenga. Y dice este hombre, cuenta la historia, este hombre, Arthur Burr,
que durante días estuvo ahí y este hombre les llenaba el balde de leche. Dice que ya no sabían cómo tomar la leche y cómo hacer la leche. Y dice que era tan la leche, dice, hasta nos podíamos bañar en la leche. Pero él saca un momento en esto y él dice, pero hay un punto de aprendizaje en Dios. Cuando le llevamos a Dios un vasito, solamente para que nos lo llene de leche, como yo se lo llevé a este hombre. Y este hombre me dice, no, traiga lo más grande. Y cuando yo llevé lo más grande, que era un balde, dice, este hombre me lo llenó de leche. Y la moraleja de la historia es, no puedes limitar al que es ilimitado. No podemos llegar y seguir llegando delante de Dios con cositas tan pequeñas. Necesitamos llegar delante de Dios sin limitarlo. Y cuando hablamos de limitarlo es saber que Dios tiene todo plan y propósito, que Dios sabe qué necesito, que Dios sabe qué es lo que yo ocupo. Y Dios me va a dar conforme su plan y su propósito. Pero yo necesito tener buenas escogencias. Entonces yo debo llegar al Padre sin tratar de limitarlo. Yo no puedo limitar al que es ilimitado. A veces nosotros como creyentes limitamos a Dios. A veces como creyentes nos gana el temor. A veces como creyentes nos ganan algunas cosas y algunas circunstancias, hermanos, hacen que nosotros no lleguemos y prolonguemos y dejemos que Dios sea el que actúe en nosotros. Y nosotros entonces hacemos muy malas escogencias. Dios no nos sacó del mundo para meternos en su plan. Cuando nosotros volvemos al texto que nos ocupa en esta mañana, amados hermanos, nosotros tenemos que ver que definitivamente, hermanos, Dios tiene un plan y un propósito. Cuando vean ustedes ese verso y veamos este verso en el verso 20, que fue donde iniciamos, vea lo que dice. Comenzó a reconvenirle a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Hermanos, a muchos es suficiente tener a Jesús sin arrepentimiento. Para muchos, hermanos, tener la salvación es lo único que interesa. Y yo creo que esto es limitar al ilimitado. Cuando Jesús menciona estos ay, hermanos, no son un ay en el que Él se complazca. Nuestro Señor de verdad está preocupado por su pueblo y les está diciendo, ustedes son ciudades que han visto muchas cosas. Y yo le quiero preguntar en esta mañana, hermano, usted y yo, ¿cuántas de las cosas Dios ha hecho en nosotros? En Tiro y en Sidón se hicieron muchos milagros. En ti y en mí, en tu casa y en la mía, han acontecido milagros. Piensa en ese milagro que Dios te hizo un día. Piensa en esa sanidad que Dios te hizo un día. Piense en eso que Dios se topó con usted y te dio y te acarició y te llenó. Aleluya. Pensemos, hermano, cuántas cosas Dios nos ha dado. Cuántas cosas Dios nos ha dado. Cuántas cosas nosotros tenemos. Sin embargo, muchas personas aún dentro de la iglesia no viven arrepentimiento, no viven en el factor de estar arrepentidos. Jesús lanza en medio de todo esto, a partir de en el verso 22, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Consecuencia de la escogencia. Hay una consecuencia de la escogencia. Y estas ciudades que pudieron ver prodigios, señales y milagros, como usted y yo, hemos visto tal vez en nuestras vidas prodigios, señales y milagros. Quizás nunca nos ha faltado el pan en la mesa. Y aún algunos que podamos vivir en algún tipo de escasez. Y hoy que estamos viviendo momentos en donde la situación está un poquito más difícil por todo lo que está aconteciendo, aún en esto, la fidelidad de Dios, la gracia y la misericordia no han faltado. Este es el gran milagro de Dios. El gran milagro de Dios es que usted y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. El gran milagro de Dios es que usted y yo tengamos vida eterna. El gran milagro de Dios es que usted y yo tengamos un lugar, un techo donde estar, donde dormir, hermanos. Por más sencillo que vivamos. Hay gente que no tiene dónde ir. Hay gente que los están mandando a la casa, pero no tienen casa.
Y hoy tenemos que reflexionar con respecto a eso. Veamos el verso 23, amados hermanos. En el verso 23 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hermanos, esta sentencia del Señor es fuerte. Esta sentencia del Señor es clara. Y les dice a ellos, nosotros, ustedes que han sido levantados, ustedes en ese Capernaum que fue levantada hasta el cielo, le dice, usted va a ser arrojada hasta abajo. Hermanos, es que Dios no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Es que nuestro Dios es también fuego consumidor. Sí, Él es lleno de gracia, Él es lleno de amor. Mostró su gracia, mostró su amor, mostró su misericordia en la cruz del Calvario. Mostró dándose, mostró escogiendo Él la voluntad del Padre. Jesús sabe escoger y escoge la voluntad del Padre para darte vida y para darme vida. Como lo hizo con estas ciudades, como lo hizo también como el texto dice en Capernaum. Hermanos, pero nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios que no le llama a lo malo bueno, ni a lo bueno le dice malo. Ay de ti, les dice. Describe un dolor que a Jesús no tenía placer en pronunciarlo. No nos equivoquemos y pensando que Jesús es la voz vengativa. Ah, sí, ahora sí, no hicieron esto, entonces tengan esto. No. Este ay de ti tiene que ver con misericordia. Este ay de ti que Jesús está pronunciando aquí, hermanos, es un ay en donde también hay dolor. Describe, hermanos, esa parte de una miseria que Jesús no tenía placer en decirla, más bien de misericordia. Era un ay en lo cual de verdad no había ocultado en Jesús un placer en pronunciar esto. Podría decir Jesús, hermanos, y es la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Podría decir hoy Jesús, ay de ti para la iglesia de hoy? Yo pregunto esta mañana, y le pregunto a usted con todo mi amor, mi respeto, mi cariño, pero ¿podría decir hoy Jesús, ay de ti para la iglesia de hoy extendida por toda la tierra? ¿Podría decir Jesús, ay de ti para la iglesia centro de enseñanza y discipulado? Es tiempo de reflexionar, amados hermanos, porque esta pregunta debe ser contestada. ¿Podría decir Jesús, ay de ti? Muchas de las cosas que están aconteciendo, muchos de los milagros que nosotros estamos viendo, muchas de las situaciones, hermanos, que nosotros estamos viviendo, todavía, hermanos, hay almas, hay personas heridas que no pueden dar amor. El alma que ha permitido que las heridas se fortalezcan y se arraigan, no podrán ser libres para amar plenamente. Jesús les ha perdonado, pero hay gente que no sabe cómo perdonar a su hermano. Jesús nos ha perdonado, pero a veces hay mucho creyente que no sabe cómo desprenderse y perdonar a aquel que le hizo el daño. El alma que ha permitido que las heridas se fortalezcan y se arraigan, no podrán ser libres para amar plenamente, porque brotó en su corazón una raíz de amargura que está contaminando su vida y muchas veces es de lo que están rodeados. Sí, Jesús hizo milagros. Sí, Jesús ha hecho muchas cosas en la iglesia y por la iglesia, porque la iglesia es su amada, porque la iglesia es la esposa, la que Él ama. Él nos ama, somos su esposa. Sin embargo, no es suficiente a veces para muchas personas, hermanos, que guardan en medio de sus corazones, en medio de sus vivencias, dolor, amargura. Y la amargura que deriva de las heridas destruye la capacidad de amar, desatando la ira destructiva del hombre. La amargura hace que perdamos control de lo que decimos y hacemos, hermanos, quedando cautiva nuestra voluntad bajo el gobierno carnal y satánico. Sí, amados. Muchas personas han escogido por la amargura en la iglesia, no en el mundo, porque el mundo hoy no tiene esa decisión en el punto espiritual de decidir por Cristo.
Ellos solamente deciden por lo que son, porque son cautivos del pecado, por lo cual nosotros oramos y pedimos y necesitamos evangelizar y decirle al mundo: Jesucristo es el Señor. Necesitamos decirle: hay que cambiar, hay que ir, Jesús le ama. Pero cuando hablamos de la iglesia, hermanos, muchas personas en medio de la comunidad de fe guardan amargura. Podría decir hoy Jesús: ay de ti, para la iglesia, centro de enseñanza y discipulado. Es tiempo de reflexionar. Y ustedes saben que como el que le sirve ahí, como el pastor, yo soy el que me pongo primero en medio de esto, en la perspectiva de decir: Señor, ¿será para mí? Tendrás que decir: ay de ti Gerardo, ay de ti, centro de enseñanza y discipulado. Hermanos, es importante examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, mientras no quitemos de nosotros toda herida y amargura a través de perdonar, no podremos expresar ni dar amor. Por eso hay muchas personas que hoy, hermanos, en medio de la iglesia, viven en la iglesia, cantan cosas del Señor, dicen que son salvos, pero en sus corazones hay amargura, en sus corazones no hay perdón, en sus corazones, hermanos, hay envidia. En sus corazones, hermanos, no hay un agradecimiento perpetuo y continuo con respecto a darle gracias a Dios por todas las cosas. Necesitamos examinarnos. El peso, hermanos, y la atadura producidos por las heridas impiden nuestro crecimiento en el amor y el poderlo dar. La amargura trabaja cuando las personas no perdonan de inmediato la ofensa con la que le hirieron. La Escritura nos dice: escojan, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Escojamos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Podrá decir hoy Jesús: ay de ti, iglesia, ay de ti? Póngale el nombre que usted quiera. Ponga su nombre. Póngalo, amado hermano y amada hermana. Te lo digo con todo mi corazón, todo mi respeto. Pero hay que decirlo. Usted podría decir, Jesús le podría decir ese: ay de ti, Gerardo. ¿Has visto los milagros y no sos un hombre agradecido? ¿Has visto cómo te levanté de los lugares de tu vicio? ¿Cómo te levanté de tu amargura y te puse? ¿Y por qué hoy te amargas cuando me tienes? Porque hoy estás en dificultad, no honrando ni dando gracias a mi nombre por todo lo que yo he hecho. Hermano, necesitamos examinarnos. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de examinarnos. Porque Jesús sí está preguntando y está diciendo: ay de ti, iglesia de hoy. Ay de ti, iglesia de hoy. Hermanos, hoy necesitamos reflexionar. Porque hoy, lamentablemente, en las iglesias ha llegado a ser más importante la cantidad que el contenido. Hoy en las iglesias ha llegado a ser más importante la cantidad que el contenido. Se ha estimulado el ego de los hombres con el número de los creyentes. Y a mí me parece aterrador que algunos predicadores actuales hayan fijado sus metas en tener las iglesias más grandes de la ciudad, de la nación y del mundo. Hermanos, la meta es el tamaño en vez de la profundidad. Y nosotros hemos estado ministrando en la iglesia por ser una iglesia sana. No ser una iglesia grande, no ser una iglesia pequeña, pero ser una iglesia sana. Y yo no estoy diciendo que una iglesia grande no puede ser sana. Y yo no estoy diciendo que una iglesia pequeña necesariamente es sana. Pero sí, una iglesia sana es lo que el Señor busca. Una iglesia sana es aquella que de verdad rinde su corazón, que tiene una buena disciplina en la oración, en los requerimientos de Dios, en las invitaciones de Dios, de estar, de venir, de congregarnos, de servirnos unos a otros, de amarnos, de perdonarnos, hermanos amados. La meta es el tamaño en vez de la profundidad. Hermanos, la Escritura, nosotros por todos lados nos anuncian que nosotros debemos estar claros en que Dios necesita y quiere hacer algo diferente en las iglesias, diferente en tu hogar, en tu matrimonio, diferente en tu vida. Si usted tiene la oportunidad en medio de tu matrimonio, en medio de tu familia, de dar y darte, usted tiene que entregarse a eso. Necesitamos ser siervos, necesitamos darnos, necesitamos amar, necesitamos entender el principio divino de las escogencias. Mejor es servir que ser servido, mejor sembrar que cosechar.
porque de toda forma el que siembra siempre cosecha. Obediencia, no sacrificio, dice el Señor. Obediencia quiero, no sacrificio. Hermanos, si yo sinceramente cuando yo comento de esto, lo digo, hermanos, y yo predico contra el espíritu de competencia, el deseo de ser mayor y mejor que los demás. Y contra esto predicaré por siempre, sobre ese espíritu de competencia, el deseo de ser mayor y mejor que los demás. Porque en la iglesia del Señor, y nosotros como iglesia siempre hemos tenido como principios, en la iglesia nosotros no competimos, en la iglesia nosotros completamos. Porque la cabeza es Jesucristo y solo Él merece honor, solo Él merece gloria, solo Él merece alabanza y solo Él merece tributo. No es el pastor el que merece la pleitesía, el que merece pleitesía es el Señor. No es el pastor el que merece que se le acoja como si fuera el rey, no. Es nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. No es una iglesia gigante, enormemente grande. Es gloria para el Señor cuando agregue los que han de ser agregados. No hay un problema en que usted sea una iglesia o podamos ser una iglesia grande. No habrá un problema en eso, pero si nosotros no damos la gloria al Señor, no vamos a entender el principio. La escogencia es por eso, hermanos. Yo estoy escogiendo hoy predicar contra un espíritu de competencia, hermanos. Yo no estoy diciendo ni culpando los templos grandes. Yo estoy diciendo Jesucristo debe ser el Señor de los templos grandes. Jesucristo debe ser el Señor de los templos pequeños. Jesucristo debe ser el Señor de su casa, el Señor de tu matrimonio, el Señor de tus finanzas, el Señor de tu vida, el Señor de los jóvenes, el Señor de los niños, el Señor de los adolescentes. Aleluya. El Señor debe ser el Señor en todo lo que nosotros somos, porque esa es la escogencia que va a traer diferencia en nuestras vidas, hermanos. Definitivamente estamos en tiempos de violencia e inminentemente el Señor está hablando, hermanos. ¿Qué debe de edificar un hombre de Dios? ¿Qué debes de edificar, hermanos, como hombre de Dios? Es una pregunta que usted tiene que contestar. ¿Qué debes de edificar hoy cuando hay tanta violencia, cuando hay tanta muerte? El hedor a muerte se da en el mundo, hermanos. Y uno ve en la televisión aquellas cosas, hermanos, donde hoy miles están muriendo. Es eminente que la violencia, es eminente, hermanos, que la peste destructora está tocando la tierra. Pero entonces, ¿qué debe edificar el hombre de Dios? Es la pregunta que usted tiene que contestar. ¿Qué vas a edificar en estos tiempos de violencia? ¿Qué vas a edificar en estos tiempos en donde necesitamos tener una buena escogencia? Yo tengo un ejemplo clarísimo de un hombre de Dios que en momentos de violencia eminente, de la ira de Dios, edificó. Y Noé edificó un arca. Aleluya. Noé edificó un arca. Hermanos, hombres de Dios que en momentos de violencia, de ira de Dios, del momento en que Dios estaba trabajando con su pueblo y con el mundo, edificaron cosas. Noé edificó un arca. ¿Qué vas a edificar? Y yo quiero proponerle que usted hoy edifique, hermanos, una buena escogencia. Edifica una buena escogencia para tu familia, para tu vida, para tu llamado, para tu don, para tu ministerio. Ya no levantemos lo que no tiene que ser levantado. El único que tiene que ser levantado es Jesucristo. El único que tiene que ser levantado en la iglesia es el Señor. El único que tiene que ser levantado y merece honra, gloria, honor, alabanza y adoración es Cristo y solo Cristo. No es el pastor, no es la iglesia como tal, no es la iglesia haciendo un montón de cosas. Gracias a Dios por todo lo que la iglesia se proyecta. Gracias a Dios por lo que la iglesia hace. Gracias a Dios por los pastores, por los fieles pastores. Gracias a Dios. Yo conozco pastores, hermanos, que son gente tan sencilla, tan lindos, un corazón hermoso, un corazón precioso, un corazón para Dios en sencillez. Hermanos, hombres de Dios, familias que ministran y pastorean. Y yo por eso digo gracias, porque son hombres de autoridad y son hombres que también merecen respeto. Respeto al que respeto merece. Honra al que honra merece. Jesús dijo, denle al César lo que es del César. Denle a Dios lo que es de Dios. Nuestro Jesús nos recomienda una escogencia sana. No es despreciar. No es menospreciar y respetar a los que están en autoridad. El pastor está en autoridad. Hay personas en autoridad en medio de la comunidad de fe.
Y yo no, pero no estoy diciendo que respetemos, estoy diciendo respetemos, pero no es, Dios no va a compartir la gloria con nadie. Isaías en el capítulo 42, en el verso 8, es claro en esto. No compartiré yo mi gloria con nadie, dice el Señor. Y hay muchos hombres que hoy han querido tocar la gloria de Dios. Y yo sí creo que hoy hay manifestaciones y cosas que están aconteciendo porque el hombre ha querido levantar al hombre. Porque el hombre ha querido levantar y ha querido tocar la gloria de Dios. En este mundo estábamos muy acostumbrados a levantar personas, a levantar personalidades, a levantar gente importante. Y la iglesia cristiana no ha sido la menor. Hay algunas iglesias que siguen levantando el nombre del hombre. Y no está bien que se levante el nombre del hombre. Se debe respetar al pastor, se deben de respetar las autoridades. Debemos de ser respetuosos del orden jerárquico que la iglesia también tiene, porque así está puesta por Dios. Pues dice la Escritura a través de la voz apostólica que en el apóstol Pablo puso a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y eso es importante. Maestros de escuela dominical, personas que sirven en iglesia, son gente de autoridad. Aparte de que el Señor nos recomienda, dice que nosotros tenemos que vernos como mayor. Tenemos que ver al hermano como mayor que nosotros, mayor que nosotros. Hermanos, por eso es tiempo, en estos tiempos en que estamos, ¿qué escogencia está haciendo usted? ¿Qué va a edificar usted como hombre, como mujer de Dios? ¿Qué va a edificar usted como cabeza de su hogar? ¿Qué va a edificar usted como matrimonio? ¿Qué va a edificar el esposo, la esposa, los hijos, la familia, esta familia? ¿Qué va a edificar en tiempos difíciles, en tiempos diferentes? Noé edificó el arca. Yo quiero proponerle, le dije anteriormente y repetirlo. Edifiquemos buenas escogencias. Escojamos lo que el Señor quiere que sea escogido. La iglesia, hermanos, ni nosotros seremos juzgados por la reputación, sino por el carácter, escogencia de lo que es correcto. Nosotros en la iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado ustedes saben, hemos definido carácter como carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Eso es carácter. Entonces, carácter no es que me levanté de mal carácter. Carácter no es que heredé el carácter de mi papá. Carácter no es que así soy yo, porque yo soy de muy mal carácter. No. Carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Y la iglesia ni nosotros seremos juzgados por la reputación, hermanos, sino por el carácter, por la escogencia de lo que es correcto. Y seguir a Jesús no es afinar algunas cosas, hermanos, es arrepentimiento. Pero en esto, hermanos, de la escogencia, nadie va a ser juzgado, hermano, por aquellas cosas que usted piensa que están mal. Dios no está juzgándonos por la reputación. Dios nos va a juzgar por el carácter. Dios nos va a juzgar no por lo que nosotros decimos que somos. Dios nos va a juzgar por lo que usted es y yo soy. Porque usted y yo podríamos decir que somos cristianos, pero su vivencia y la mía son las que van a definir si de verdad eres un hijo de Dios, si de verdad eres santo, si de verdad caminas en santidad. Es usted y yo, no lo que digo, es lo que hago. Lo que hago me identifica, eso es carácter, es escogencia de lo correcto, es una escogencia de lo correcto. Hermanos, no es un problema, nadie será culpado por estar en error. Usted no va a ser culpado por estar en un error, usted será culpado por rechazar la verdad. Jesús y seguir a Jesús no es afinar cosas pequeñitas. Sí, es que mi problema es que yo grito. Mi problema es que yo... No. Tu problema y el mío es que necesitamos escoger por ser gente que vivamos arrepentimiento. Seguir a Jesús no es afinar algunas cosas, es arrepentimiento. Seguir a Jesús no es lo sigo en esto porque me parece, lo sigo en lo otro porque me parece. No, seguir a Jesús es vivirlo conforme la palabra, es entender que yo escojo por el mensaje de Dios, es entender que yo escojo por las escrituras. Este hombre, Charles Finney, dijo lo siguiente, y a mí me encantaría usted está ahí
hermanos, para seguir con la dinámica, vamos a leerlo juntos al contar 3 para que usted lo oiga y lo receptúe en su mente y lo bajemos al corazón. Amén. Al contar 3 vamos a leer esto. 1, 2, 3. Puede haber un cambio de opinión sin arrepentimiento, pero no hay arrepentimiento genuino sin un cambio de opinión. Aleluya. Hermanos, este hombre Charles Finney tuvo un encuentro con Jesús. Este hombre se decía, era un hombre petulante, un abogado de Nueva York, hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo, y él se encontró con Jesús en medio de su oficina y le hizo doblegar su vida y su corazón ahí. Y le hizo arrepentirse, le hizo Dios en ese momento donde se encontró con él. Por eso este hombre se arrepintió de todo su corazón. Puede haber un cambio de opinión sin arrepentimiento, pero no hay arrepentimiento genuino sin un cambio de opinión. Si yo digo que yo estoy arrepentido totalmente y completamente, entonces yo entiendo que el perdón es perdón. Yo entiendo que quitarme ira, amargura, celos, enojo es un tema de arrepentimiento. Puede haber un cambio de opinión sin arrepentimiento, pero no hay arrepentimiento genuino sin cambio de opinión. Alguna gente piensa, dice, bueno, no, la verdad es que entonces yo no vuelvo a juzgar a esa persona. Sí, eso es un cambio de opinión sin arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento genuinamente, entonces ese criterio y esos conceptos que tengo de otra persona, los varío, los cambio en el nombre de Jesús y soy una persona entonces que edifico conforme el plan y el propósito de Dios. Hermanos, en medio de todo lo que estamos desarrollando esta mañana, toda escogencia trae consecuencias. Vean algunas personas que escogieron en la Biblia. El apóstol Pablo, hermanos, y vamos a ir a Filipenses capítulo 3, amados hermanos, vamos, Filipenses, abramos la escritura, Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10, la palabra es viva, eficaz, y cuando usted y yo la leemos, hermanos, suceden también cosas, porque nuestros ojos son iluminados a la verdad de Dios, porque Dios dice que la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Por eso es importante leerla, es importante creerla, es importante vivirla en el nombre de Jesús. No solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y que el Señor nos ayude en medio de todo este tiempo y en toda nuestra vida como creyentes. Una escogencia importante es leer la palabra, leer la Biblia. En Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10, ve al apóstol Pablo en una escogencia. Hay gente que escogió. Hay miles de ejemplos, yo solo tengo 3. Pero cuantas cosas, dice el apóstol Pablo, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Note ese primer versículo. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las estimo como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo, la escogencia. Hermanos, nosotros somos libres. Él nos hizo libres, Él nos libertó, pero nos libertó para que fuéramos esclavos por amor. Él nos hizo libres, nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, nos sacó y nos ha sacado de nuestras situaciones críticas, caóticas. Por amor nos ha sacado, para que yo ahora entonces sea un esclavo también por amor. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas quieres contar, hermanos? ¿Y cuántas cosas quieres poner como pérdida por amor a Cristo? Por amor a Cristo. Sí, de poner actitudes, de poner formas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, de poner formas y actitudes incorrectas que no son de carácter, que no son motivación interna para hacer lo que es correcto. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Estamos llegando a un momento donde tenemos que ver qué vamos a hacer, hermano. Necesitamos escoger por Cristo. Porque vendrán días que también siguen siendo difíciles, mas no imposibles. Porque con nuestro Dios valientes somos. Porque con nuestro Dios vamos adelante. El Señor Jesús, el Señor de los cielos y de la tierra y de lo que es debajo de la tierra, el que venció principados, potestades, el que está sentado en los lugares celestiales allá, el que está ahí sentado en el trono rodeado de luz, Él nos va a sacar adelante. Sin embargo, hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Hay decisiones que usted y yo vamos a tener porque nosotros somos personas que somos
participantes activos en la obra de Cristo. Jesús no va a venir a hacer lo que a usted le toca. Las escogencias son suyas y son mías, porque Él nos dejó todo. Nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, nos dio su obra. ¡Aleluya! Pablo está entendido que entonces, aún lo que es ganancia para mí, yo lo voy a poner aparte. Lo estimo como pérdida, lo estimo como basura. Vean el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, esto es sacrificio, esto es dedicación y disciplina. Cuando Pablo está hablando pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, es una pérdida, hermanos, por la excelencia del conocimiento de Cristo, es disciplina. Esto es disciplina, esto es estudiar la palabra, esto es orar, esto es ayunar, esto es buscar su presencia, esto es adorarle, esto es congregarme, esto es servir, esto es dar. Es decir, invertir tiempo en las cosas que son importantes, en las cosas del reino. Aleluya, aleluya. Hermanos, estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Hermanos, qué disposición de corazón de este hombre Pablo. Le había sido revelado el Señor. Y le había sido revelado de tal manera que él dice, yo estoy dispuesto a perder todo lo que tengo y tenerlo por basura por ganar a Cristo. Y a veces nosotros no queremos dejar, hermanos, aún cosas superfluas, cosas sencillas. A veces no dejamos de hacer cosas, no estamos dispuestos a perdernos el partido, no estamos dispuestos a perder un momento para integrarnos a la enseñanza, para integrarnos a la oración, para integrarnos a la adoración, para entregarnos al servicio de la iglesia. A veces preferimos las otras cosas, hermanos. Necesitamos reflexionar que las escogencias que Pablo está haciendo es algo impresionante, hermanos. Y Pablo no era el superhombre. Pablo era solamente un hombre siervo de Dios obediente a la palabra. Y usted y yo hoy somos también siervos de Dios obedientes a la palabra. Digan sí, por favor, en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, esto nosotros lo podemos, porque de todas formas nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tu decisión, la decisión de la escogencia. Pablo escogió definitivamente, hermanos, perderlo todo y tenerlo por basura para ganar a Cristo. Aleluya, aleluya. El verso 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, hermanos, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, noten el verso 10, y ponga ahí, raye eso, amado hermano, si usted no le da miedo rayar la Biblia. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aleluya, hermano. Si nosotros tenemos que reflexionar esta mañana. Si usted y yo a veces nos cuesta dar un tiempo a Dios, un tiempo a la palabra, un tiempo a la adoración, un tiempo a la iglesia, un tiempo al congregarnos, hermanos, esto que está presentando Pablo dice, no, yo voy a padecer para llegar a ser semejante en él en su muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por la obediencia a Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos listos a escoger obedecer a Cristo aunque esto cueste la muerte? ¿Cuántos estamos listos a escoger arrepentirnos, a escoger quitar actitudes, a escoger tirarme al suelo para que otro pueda también pasar por encima de mí? Negarme a mí mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo. ¿Cuántos estamos listos a morir por causa del Evangelio de Jesucristo? Aleluya, hermanos. Conocerle. Esta palabra conocerle en el griego es ginoskein. Conocerle, ginoskein. Conocerle personalmente implica, hermanos. No de hechos, teorías o principios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer. Ese conocer es intimidad. Conocerlo es intimidad. Por eso el último día, allá en el libro de Apocalipsis, el Señor habla y le habla. Dice, no los conozco, apártense de mí. Yo a ustedes no los conozco, porque no hemos tenido relación, no hemos tenido intimidad, no hemos tenido ginoskein.
ginoskein, esa palabra en el griego, ginoskein, conocerle personalmente. Y él dice, yo no los conozco, apártense de mí. Vean otro texto, en Deuteronomio capítulo 30, en el verso 1, hermanos. Otra escogencia, una de las grandes escogencias. Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Que suenen esas hojitas, que me encanta oír las hojitas sonar de la Biblia. Gracias a Dios por la tecnología, damos gloria a Dios por eso, pero la Biblia de papel es hermosa, hermanos. Y hemos perdido eso, lamentablemente. Capítulo 30, verso 1. Dice, vean lo que en Deuteronomio se da y la decisión que tenemos que tomar, y gente y hombres y pueblo de Dios que tomó una buena escogencia por medio del consejo del Señor. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios. Y te convertiréis a Jehová tu Dios y obedeceréis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. La escogencia de un pueblo. Y el Señor les dice, yo he traído, y cuando ustedes vean y van a venir sobre ti todas las cosas, la bendición y la maldición que yo pongo, y si ustedes se arrepienten en medio de todas las naciones a donde hubiesen arrojado Jehová, ustedes se convierten y van a obedecer juntamente con su familia y con sus hijos. Y entonces le dice, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Verso 3, 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieses esparcido Jehová tu Dios. Hermanos, el pueblo escogió por Dios. Y Filipenses, el último texto de alguien, y es el apóstol Pablo otra vez, hay muchos. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, en escogencias particulares. Yo escogí solamente esas, pero vean Filipenses capítulo 1, versos 22 al 24. Dice aquí la escritura en este texto de 22-24, y es otra vez el apóstol Pablo, más si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, no sé entonces qué escoger. Ve al apóstol Pablo, no sabe qué escoger, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y el gozo de la fe. El apóstol Pablo dice, tengo la oportunidad, y dice, de ambas cosas, estoy puesto en estrecho, ¿verdad? Porque no sé si estar viviendo aquí, quedarme en mi cuerpo para beneficio de todos ustedes, o la escogencia de que de verdad vivir en Cristo es morir por ganancia y que Él pueda tener un lugar ya en los regazos del Señor. Y el apóstol Pablo escoge quedarse con el pueblo para seguir edificándonos. Damos gracias a Dios. ¡Qué decisión! Pablo escribe las 3/4 partes del Nuevo Testamento en donde hay un mensaje poderoso del Señor. Ahora, hermanos, quiero que usted y yo, me imagino que ahí están sus hijos también, y está su esposo, su esposa, o sus hermanos, o con las personas que usted esté en este momento. Y yo quiero que usted pueda hacer esto. Tome un momento, hermanos, y medita con tus hijos, con tus hijas, esposo, esposa. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Lea eso que dice ahí, hermano. Lea en esa pantalla. Vea lo que dice esa pantalla. Antes de actuar, imagine al Salvador a su lado y pregúntese a sí mismo, ¿yo pensaría, diría o haría eso sabiendo que Él está a mi lado? Este es un ejercicio que tenemos que hacerlo entendido de que Dios es espíritu. Pero si usted tiene ahí a su hijo, a su esposo, a su esposa, a la persona que esté a su lado, hagan este ejercicio y pregúntese. Meditemos. ¿Yo pensaría, diría o haría eso
Hay una escogencia que yo puedo hacer, hermanos. Naturalmente. Enséñenle a sus hijos en esta mañana. Dígale, hijo, ¿qué pasaría si Jesús estuviera a tu lado siempre cuando usted va a mentirme? O cuando usted va a decir algo incorrecto. O cuando usted se va a enojar con su hermano o con su hermana. ¿Qué pasaría si usted supiera que Jesús está a su lado? Esto es verdad, hermanos. Jesús siempre está a nuestro lado. El Señor está ahí. El Señor siempre nos oye para que tengamos buenas escogencias. Pregúntele a sus hijos, a la persona que está ahí a la par. ¿Usted haría, diría o pensaría eso si supiera que Jesús siempre está a su lado? Es un buen tiempo para meditar en esto, hermanos. Las Escrituras a nosotros nos hablan de forma muy clara. Y vamos a ir a los últimos versículos del 25. Hermanos, si tú y yo cambiamos es por escoger creer, porque no tenemos fe en fe. Tenemos fe en la palabra, aleluya. Hermanos, ¿cuántas personas son gobernadas por mentiras? Y parece como que pudieran probar que la mentira es verdad. Hay gente que vive, ustedes me han escuchado hablar del famoso cuento del elefante, ¿verdad? Del polvito y el elefante. Es decir, ¿cuánta gente de verdad son gobernados por las mentiras? Pero si tú cambias es por el escoger, hermanos. Si tú cambias es por tu creer. Esta mañana no creemos en creer. No tenemos fe en fe. Tenemos fe en la palabra de Dios. Tenemos fe en la recomendación de Dios. No es fe en fe. No es que me va a pasar porque yo tengo fe. No, tengo fe que la palabra dice y si la palabra lo dijo, va a acontecerme a mí. Amén. Y el verso 27, hermanos. Noten ese verso 27. Vea lo que Jesús dijo. Estamos en Mateo capítulo 11, en el verso 27. En el 25, en aquel tiempo dice, respondió Jesús y dijo, te alabo Padre del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y las entendidos y las revelaste a los niños. Aleluya. ¿Cuáles son las cosas que Jesús reveló? ¿Cuáles son las cosas? Te alabo Padre del cielo. Hermanos, Él está hablando de aquella ciudad. Él está hablando del justo juicio que vendría. Él está hablando de que nosotros necesitamos escoger para no limitar al Padre, escoger creer. Porque nosotros no tenemos fe en fe, tenemos fe en la palabra. Y el verso 27, hermanos, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice. Es decir, Jesús está diciendo, yo tengo toda autoridad. Él dice, yo lo escogí a usted. Y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, aquí hay sabiduría de Dios, aquí hay revelación, aleluya. Hermanos, Jesús tiene toda la autoridad. Él dice, yo te escogí. Yo tuve una escogencia, dije Jesús, y te escogí a ti. Hermanos, dígaselo. Dígaselo a usted mismo, dígaselo a la persona que está al lado, dígale, Jesús te escogió. Si estás en Cristo Jesús es porque Él te ha escogido por misericordia y por gracia. A tus hijos, a los niños que están ahí con usted en esta mañana, dígale, hijo, niño, Dios en Cristo Jesús te escogió a través de la obra expiatoria. Porque de tal manera nos amó. Hermanos, Él dice en este verso 27 que nadie va a conocer al Hijo. Al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel al que el Hijo lo quiere revelar. El Padre al Padre, nadie dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo, y al que el Hijo se lo quiera revelar. ¿Usted quiere conocer al Padre? Vea la escogencia que Jesús hace. Jesús tiene toda autoridad. Y Él dice, yo les puedo revelar al Padre. Yo puedo revelar al Padre y el Padre va a revelar a tu corazón y me va a revelar a mí. Hermanos, aquí hay una verdad y si esa es una palabra que usted quiere atesorar en esta mañana, atesórala. Escoge por la palabra, escoge por la fe, escoge por lo que la Escritura dice y vas a ver la consecuencia. El Padre va a revelar al Hijo. Porque si el Hijo entonces nos es revelado, entonces es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Pero Cristo tiene que ser revelado en usted y en mi persona. Seguimos en esta mañana, hermanos, toda escogencia trae consecuencia. Vean el versículo 28 al 30.
Aquí está la gran invitación de Jesús. Es vengan, escojan venir. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Vengan, escojan venir. Me encanta, hermanos, cómo toda escogencia traerá consecuencia. Venid a mí todos los que os estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Aleluya. Aleluya. ¿Estás cansado, hermano? ¿Estás trabajado? Él dice, yo lo voy a hacer descansar. Yo lo voy a hacer descansar. ¿Está usted cansado? ¿Está usted trabajado? Yo lo voy a hacer descansar. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. El verso 29 dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Amados hermanos, esta mañana Él está invitándonos. La invitación es clara, la invitación es sencilla. La invitación de Jesús describe como un yugo, ¿verdad? Es fácil, es liviano. Hay una invitación, hermanos, que está haciendo y nos hace de un gran corazón. Hermanos, a los que están cargados, a los que están trabajados, hoy en medio de la crisis, hoy en medio de la circunstancia, Él dice, vengan, escojan venir, porque toda escogencia traerá consecuencias. Escoja venir a Cristo, escoja venir a Jesús esta mañana. Hermanos, dígale, Jesús, aquí están mis actitudes, mis formas. Dígale, Jesús, aquí estoy yo. Aquí están aquellas cosas que aún quizás pude haber guardado en amargura, en murmuración, en detracciones. Aquí está lo que me cuesta orar, me cuesta alabarte, me cuesta ir a la iglesia, me cuesta dar, me cuesta servir. Señor, aquí está, te lo pongo, quiero venir a ti y despojarme de esto porque sé que tu yugo es fácil, que liviana es tu carga. Hermanos, definitivamente nosotros tenemos que escoger venir, porque si no el enemigo va a empoderarse de todas estas cosas, hermanos. Nosotros necesitamos entender que nosotros necesitamos aceptar la invitación de Jesús. Vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados. Yo los voy a hacer descansar. No vamos a ser culpados por estar en error, pero sí seremos responsables de rechazar la verdad. Y yo le quiero decir esto en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, hermano. Usted no será culpado por estar en error. Quizás usted y yo hemos tenido errores. Quizás usted y yo hemos pensado cosas diferentes de la iglesia, del pensamiento de la palabra, del servir, del dar, del adorar, del ayunar, del diezmar. Tal vez usted y yo hemos estado pensando cosas que quizás puedan estar erradas. Nadie será culpado por estar en error, pero sí seremos responsables por rechazar la verdad. Y la verdad está ahí en la palabra. La verdad se encuentra, hermanos, en la Biblia. La verdad se encuentra de rodillas en el clamor a Dios. La verdad, hermanos. No serás culpado por estar en error, pero sí seremos responsables de rechazar la verdad. El mensaje hoy es claro. La gran invitación de Jesús, vengan a mí. Escójanme a mí, escojan la palabra, hagan escogencias sabias. Hoy la Escritura a nosotros no nos deja pasar por alto, hermanos. Los hay de ti. Hoy hoy nosotros no podemos dejar pasar de lado, hermanos, que el Señor está señalando algo, que el Señor nos está hablando por la palabra, aleluya. Y lo que nos está diciendo es arrepiéntase. Arrepiéntase porque voy a venir. Arrepiéntase porque yo soy un Dios que no le digo a lo malo bueno, ni a lo bueno le llamo malo. Soy un Dios lleno de gracia, soy un Dios lleno de amor. Por eso les digo, vengan a mí, los cargados, los trabajados, yo los voy a hacer descansar. Jesús está diciendo, yo voy a hacerles, yo los voy a chinear, yo los voy a abrazar, yo los voy a arrullar, porque nuestro Dios es un Dios lleno de gracia, lleno de amor. Nos salvó, hermanos. Nos libertó, aleluya. Aún en nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Pero nosotros necesitamos entender que hay cosas que no estamos haciendo quizás de la mejor manera. Y si esto es tu caso en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo le digo, hermanos, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar al Señor de todo nuestro corazón. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque una vez que nos demos cuenta que el nombre de Jesús
es la palabra. Una vez que nosotros nos demos cuenta que siempre tendremos lo que podemos manejar, y si no tienes es porque no puedes manejarlo, porque toda escogencia trae consecuencias. Acompáñenme a leer eso, hermano, al contar 3. Acompáñenme, por favor. 1, 2, 3. Siempre tendremos lo que podemos manejar, y si no lo tienes es porque no puedes manejarlo. Toda escogencia trae consecuencias. Hermano, si usted no tiene algo, no se queje. No nos quejemos. Tendremos lo que podemos manejar. Esto que está pasando en el mundo, esto que está viniendo, hermanos, no es ajeno. El Señor tampoco permite a sus hijos nada de lo que no podamos sobrellevar. Y oramos y clamamos, e intercedemos y reprendemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Hermanos, y somos de verdad y decimos: pon, Señor, vallado alrededor de la iglesia, de tus hijos. Ten misericordia de este país, de este mundo que ya la tuviste en Cristo Jesús, Señor, pero aún tus misericordias nuevas. Pero nosotros entendemos que no nos da el Señor más de lo que podamos llevar. Y si usted tiene lo que tiene, hermanos, es porque usted lo puede manejar. Las escogencias tuyas y mías tienen que estar trazadas sobre obediencia. Las escogencias tuyas y mías tienen que estar trazadas sobre la verdad. Las escogencias tuyas y mías tienen que estar trazadas, amados hermanos, sobre la realidad de Dios y no sobre los resultados que el mundo a veces quiere meternos. Si usted tiene lo que tiene es porque el Señor así lo quiere. Y si usted no tiene algo es porque el Señor sabe que todavía usted no puede manejarlo. Usted tiene la esposa y los hijos y la casa y el carro y lo que pueda tener, porque Dios sabe que usted puede tenerlo. Si usted no tiene alguna de esas cosas es porque Dios sabe que todavía usted está en un tiempo en donde Él trabajará más con usted. Lo que usted tenga, lo que Dios te ha dado, agradecidos con el Señor. Venir a Él, los cargados, los trabajados, que no nos carguen cosas. Que no nos carguen cosas, hermanos. Hay personas que mueren y que claman y se amargan y se enojan con Dios por las cosas que no tienen. Es tiempo de entender que si tenemos cosas es porque Dios quiere que nosotros las tengamos. Y si no las tenemos es porque no. Jesús escogió la voluntad de su Padre. ¿Qué vamos a escoger hoy? Vengan, dice el Señor. ¿Qué vamos a escoger? Jesús escogió la voluntad del Padre. Hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios está, Él es el Señor. Jesús es uno con el Padre y así cuando Él habla creación. Este es el derecho del nacimiento de nosotros como creyentes. El Señor hace mucho con poco. El Señor hace lo máximo con lo mejor y todo lo hace con nada. Ese es nuestro Dios. Él con lo mucho hace poco y con nada lo hace todo, hermanos. Ese es nuestro Dios. Él es la palabra. Él habla la palabra y aún nosotros sabemos que cuando la palabra es hablada, cuando la palabra viene, cuando el consejo de Dios viene, cuando nos dice que podemos escoger, vengan a mí, está trabajado, está cargado, yo estoy con usted, no estamos solos. Sí, ahora tenemos situación adversa en trabajos, ahora tenemos situación adversa de personas que no están trabajando. Tenemos que ver cómo hacemos para asumir retos, hermanos, a través de la iglesia, en todo lo que tiene que ver en lo continuo de la iglesia. Hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono. Sí, algunos hermanos no tienen trabajo. Vamos a salir adelante. Porque nuestro Señor dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Vamos a escoger hoy. Vamos a escoger venir a Cristo. Vamos a escoger por la palabra. Jesús, la palabra, Dios. Él sabe cómo hacerlo, hermanos. Él, hermanos, con nada lo hizo todo, hermanos. Con nada lo hizo todo. Porque Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Es un tiempo entonces de gozarnos. Es un tiempo de entender que no hay queja. Es un tiempo de entender que tengo una escogencia. Y la escogencia es hacer su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vengan a mí los trabajados y cargados. Amado hermano, usted está cargado, usted está trabajado, usted está en situación adversa. Yo le digo en el nombre de Jesús, incline su rostro en esta mañana y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana oramos, Padre. Esta mañana clamamos delante de ti para que de ti venga refrigerio. Tú nos has dicho, Señor,
Toda escogencia trae consecuencia. Hoy queremos escoger por ti, Señor. Hoy queremos escoger. No queremos tener oído sordo a tu palabra. No queremos tener oído sordo a la recomendación y al consejo sabio tuyo. Hoy, Señor, estamos delante de tu presencia. Hay un hermano afligido. Hay un hermano en situación, en enfermedad, en dolor. En el nombre de Jesús oramos y ministramos a cada hermano. Ministramos cada familia. Ministramos cada parte de esta familia, de los que hoy estamos aquí congregados, y oramos, Padre, pidiendo que nosotros busquemos el consejo tuyo, que nosotros entendamos, Señor, lo importante que es poder estar ahí, que haya arrepentimiento genuino en medio de nosotros. Señor, que nosotros hagamos las cosas sabiendo que si tú siempre estás a nuestro lado, que lo que yo pienso, que lo que yo hago, que lo que yo digo, Señor, está trazado sobre carácter, sobre hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Que hoy hayas recomendado, Señor, como muchas veces nos has dicho y nos has recomendado, Señor, yo necesito tener un arrepentimiento genuino, no solamente un cambio de opinión, un arrepentimiento genuino en medio de todo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que nosotros podamos ver tu mano, Señor. Tú nos sacaste. El Padre no podrá estar limitado por la escogencia nuestra. Nuestra escogencia es ir a ti, Señor. Nuestra escogencia es estar contigo. Dios nos sacó del mundo para meternos en su plan. Hoy estamos a su presencia. Hoy estamos en el plan y en el propósito de Dios. Padre, anima a mis hermanos. Anima a esta iglesia. Anímanos, Señor, a confiar, a creer. No nos trajiste aquí para volver atrás. Nos trajiste aquí para ir adelante a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amado Señor, en el nombre de Jesús esta tarde oramos. Trae consuelo, trae ánimo y nosotros escogemos por ti. Escogemos. Vengan a mí los que estén cargados. Yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. En el nombre de Jesús. Mas nosotros necesitamos hacer escogencias de calidad. Escogencias guiadas por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. La palabra está llena de aspectos en los cuales el Señor nos dice cómo escoger. Porque toda escogencia trae consecuencias. Padre, bendice esta iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos amados. En el nombre de Jesús. Amados, muchísimas gracias por estar esta mañana. Seguimos orando. Recuerde, la iglesia no está cerrada, solamente el edificio. Sigamos clamando, sigamos apoyándonos, sigamos acuerpándonos. No estamos solos. Amén. El Señor está con nosotros y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna arma forjada va a prosperar en el nombre de Jesús. Y oramos por esta ciudad, oramos por este país, oramos por el mundo. Oramos, hermanos, que el Señor de verdad en su gracia y misericordia de verdad siga haciendo todo conforme su plan y su propósito. Hermanos, gracias por estar, gracias por ser parte de este ministerio, gracias por acudir al llamado del Señor, porque está en la Escritura. Vengan y congreguémonos, vengan y estudiemos las Escrituras.